Vamos a esta hora de la mañana a cambiar completamente de asunto para hablarles de otro muy serio que nos ha sorprendido a todos, aunque cada cierto tiempo pues, conocemos casos quizás similares. El caso de la joven Patricia Aguilar, esa chica alicantina que huyó de su casa con apenas 18 años para unirse, y luego lo analizamos, una especie de secta en Perú, y que ha provocado una gran sorpresa. Pues de este asunto vamos a hablar esta mañana con José Gregorio González, que es director del programa Crónicas de San Borondón, de Canarias Radio. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Además, experto en sectas, entre otras muchas otras cuestiones, ¿verdad, bueno, José Gregorio? Sí que se puede ser experto en algo que está constantemente mutando y evolucionando, y este es un ejemplo bastante significativo de cómo Internet lo cambia todo, incluso pues un fenómeno de estas características, y como tú bien dices, alguien en una remota región al otro lado del mundo logra convencer, logra cautivar a una joven y consigue que coja un vuelo, que robe a la familia dinero para poderlo hacer y que desconecte de ella durante cierto tiempo. Sería conveniente aclarar algunas cuestiones, porque cuando surgen casos como estos tan llamativos, surge también una avalancha de información que quizá conviene aclarar, porque se ha hablado de que este señor podría ser un presunto líder de una secta o perteneciente al grupo Gnosis. ¿Eso qué sería exactamente de qué estamos hablando? Tienes razón, porque cuando dices que se genera un escenario de confusión, y nosotros aquí en Canarias lo hemos sufrido de una manera especialmente sangrante, porque hemos tenido algunos episodios en el pasado que han sido muy mediáticos, y eso ha generado un tsunami de información muchas veces, o de desinformación para ser más precisos, ¿no? Y de hecho este asunto nos ha salpicado también. Se han rescatado del pasado esas viejas noticias relacionadas con Canarias como paraíso, supuesto paraíso de la secta, y las han vuelto a reverdecer, ¿no? Bueno, la Gnosis es un movimiento de conocimiento, un modo de vida, una filosofía, y bajo ese concepto se agrupa pues una corriente que arranca en los primeros tiempos del propio cristianismo, ¿no? Se empieza desde ahí. Lo que hoy conocemos como Gnosis, estos grupos que se anuncian con carteles por las calles, que tienen sedes en diferentes partes del territorio nacional, incluso a nivel mundial, pues son una organización que está legalizada en muchísimos lugares, y que creo que si existiesen actividades delictivas perseguibles, ya estarían encausados y estarían clausurados. Lo que ocurre con este señor es que frecuentó uno de estos grupos en Perú. Claro, o sea que no necesariamente estaba vinculado con esta... Claro, es como si en vez de presentarlo como gnóstico, lo presentas como cristiano. Quizás el problema ha estado en cómo se da la información, en hablar de la secta Gnosis, en llegar a hablar hasta de satanismo. Fíjate hasta qué punto se llegó incluso a plantear ese argumento con este grupo, cuando el satanismo es otra historia. Es decir, se mezcla, y aquí en Canarias lo hemos vivido también, y de hecho en estas informaciones surgidas a raíz de este caso, se volvía a señalar a Canarias con informaciones muy confusas, equivocadas, incluso hablando de gnosis, de suicidios, en fin, una mezcolanza que no hace justicia no solo a las personas o colectivos a los que se señala de forma inocente, sino, por ejemplo, a nuestro territorio, ¿no? A Canarias. ¿Que hay que tener precaución? Sí, por supuesto que sí, pero sí que nos situó con grandes titulares a nivel internacional como paraíso de las sectas, y se hablaba de cifras asombrosas de 100.000 canarios formando parte de sectas. O sea, como ahora uno lo ve a posteriori, que se queda claro, uno... por esa estadística, uno de los dos estaría en una secta seguramente. Y yo o no tuyo, era. ¿no? Entonces, eso es tremendamente peligroso, porque el término secta y secta destructiva también depende de quién lo asigna. Bueno, la cuestión es tener mucho cuidado, estar atento a los más jóvenes, pero sin alarmismo, y tener en cuenta que estas cuestiones... Sentido común. Y no hacer caso a tantos titulares sensacionalistas. José Gregorio González, un placer tenerte con nosotros un día más. Gracias, Muy buenos días. Por ti, un abrazo.